caras que estoy viendo. Este, bueno, bueno, creo que Silvia dijo lo fundamental. Ustedes ya conocen mis libros. Este, Simplemente anunciarles que me confirmaron de letra viva hoy que mi libro, Super Yo y Sexuación, Clínica de la No Relación Sexual, está editándose. Hoy terminaban de imprimir la tapa. Así que bueno, esa es una gran alegría al fin. Bueno, bueno, mi reconocimiento a la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires, a mi querida amiga Silvia Yankelevich, y no quería dejar de recordar hoy a un amigo inolvidable de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, mi amigo Jorge Garaventa, que nos dejó hace un año. Eh, bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes y voy a referir desde varias secuencias el tema anunciado hoy, eh, que es desangustiar culpabilizando en la clínica. ¿Cómo? Eh, lo voy a hacer en 4 secuencias. Empiezo con la primera secuencia y ustedes vayan preparando las preguntas que tengan, que al final yo voy a responderles. ¿Mm? Bien. La primera secuencia que voy a desarrollar es sobre el lugar de la culpa en la constelación del Super Yo. Eh, Creo que puede parecer extraño que Lacan considere la culpabilidad como una protección. ¿Y una protección contra qué? Me pregunto, y es preciso contestar esto contundentemente. Nada más ni nada menos que una protección contra la angustia. La angustia que, como todos sabemos, precipita a la locura, al acting, al pasaje al acto y a la disolución del sujeto. Pero es preciso indagar en esto un poquito más, entonces preguntarnos por qué Lacan elogia la culpa en detrimento de la angustia. Y no solo eso, sino también indica que en la cura para desangustiar es preciso apelar a la culpa. Uno puede confundirse, preguntar cómo es esto, hacia dónde conduce esto, porque como también nosotros sabemos, la culpa forma parte de la constelación del superyo, instancia para nada pacífica ni protectora y que abona la angustia con sus insoportables imperativos de goce. Entonces, conviene escuchar bien lo que dice Lacan. Lacan no invita a apelar al superyo para desangustiar. Porque el superyo es un compañero inseparable y causante de la angustia. Entonces, hay que hacer de entrada una aclaración. ¿Por qué Lacan invita, en cambio, a apelar a la culpabilización y no al superyo? ¿Cómo sería esto? ¿Sería posible? Esto me preguntaba el sábado pasado un grupo de trabajo con la que estamos trabajando en la cuestión de la reacción terapéutica negativa. ¿Y sería posible encontrar un lado amable de la culpabilidad a la que se refiere Lacan? ¿Hay ese costado de la culpa en la constelación del superyo? Y yo respondo que sí, lo hay. Lo vamos a ver esta noche. Es preciso buscarlo tanto en las aristas de lo que Freud desarrolla en el yo y el ello, como la culpa inconsciente, y en las contribuciones lacanianas desde el seminario 6 al seminario 22. Es posible, como dice Lacan a Paulo Caruso en una entrevista, que haya mucha gente que espere que el psicoanálisis libere a la humanidad de la culpabilidad. Pero
Lacan dice, ¿por qué habría que desprenderse de un bastión tan imprescindible a la subjetividad y al lazo social? No podemos desprendernos de ese bastión. Baste recordar la importancia que Freud atribuye a la culpa en Tótem y Tabú y en el malestar en la cultura. ¿Qué implicaría, nos preguntamos, un sujeto sin culpa y una sociedad desculpabilizada, sino la desubjetivación, la primacía de la barbarie y de la perversión? Baste recordar el mito de Tótem y Tabú, en la que los hermanos, luego de asesinar al Urfáter o al padre primordial, mientras se limpian la sangre con las lágrimas, miren la metáfora que uso, mientras se limpian la sangre del padre con las lágrimas, porque lo matan y lo lloran, mientras hacen esto, de alguna manera hacen ahí un pacto de hermandad en el que prima la culpa por el parricidio perpetuado. Este es el mito de Freud. Culpa que les permite sostener el pacto y el lazo social. Pero cuando se trata de eliminar la culpa, resurge el anhelo parricida, redoblado ahora por el anhelo fratricida. Todos contra todos. Nuevamente el acecho del anhelo parricida, nuevamente el anhelo de la sangre, de la barbarie y la primacía del odio. Esto que hoy todos nosotros contemplamos azorados en una sociedad que va desculpabilizándose. Entonces, justamente por esto, Lacan destacó que no es posible pensar en la estructura del sujeto y del lazo social sin tener en cuenta esta categoría omnipresente que es la culpa. Pretender extirpar la culpa, como cuando te extirpan una parte del cerebro, como cuando te hacen una lobotomía, supondría disolver la subjetividad y el lazo social, que estallaría al quedar sin el escudo protector de la culpa, a merced de la devastadora angustia y anomia. Por eso, considero imprescindible no solamente reconocer la importancia de la culpa en la armazón subjetiva y del lazo social, sino también elogiar y rescatar el lado amable de la culpa, que merece elogio. Lo que nos invita no solamente a convivir con la culpa, sino a escrutar las distintas aristas de la culpa en Freud, en Lacan y en Klein. Efectivamente, la culpa tiene distintas aristas y es importante descubrirlas para dar crédito a la hipótesis de Lacan que aquí destaco. La culpa inconsciente, repito, la culpa inconsciente es una protección contra la angustia. No así las otras aristas de la culpa de las que voy a hablar. Por año trabajé en mis libros sobre el superyo, sobre la culpa, sobre la venganza y el sacrificio, lo que me llevó a formular mi nudo de trébol de la culpa. Ese nudo de trébol que pude construir permite salir de las dificultades que crean las distintas versiones de la culpa, deslindando sus diferentes consistencias en la culpa: lo imaginario, lo simbólico y lo real.
Solo desde ahí es posible entender el axioma de Lacan, que es desangustiar culpabilizando. Mi querido amigo, como ustedes saben, el doctor Néstor Brownstein, me nombró hace un tiempo, ahí veo algunos colegas de México que estuvieron en esa linda reunión donde primero Néstor me nombra en la UNAM, culpóloga, nominación que acepto y festejo, y que luego me nombró en sus libros como culpóloga, o sea que ya no puedo sacar mi trabajo de la cuestión de la culpa. Festejo esa nominación, pero me creo una responsabilidad, que es servirme de la culpa y sacar todo el partido posible de la culpa en la cura. Eh, por eso quiero destacar hoy que la culpa, aun siendo parte de la constelación del superyo, gambetea, podemos decir, entre el lado amable y el lado demoníaco de la constelación superyoica. Por eso hay que tener sigilo y cuidado con esta cuestión. Entonces vamos a avanzar con cuidado dentro de las arenas movedizas de la culpa. Eh, Pretendo recuperar para la clínica psicoanalítica algunas premisas lacanianas respecto al posible entrecruzamiento entre la angustia, de la que Lacan dice es el único sentimiento que no engaña, lo dice en el seminario 10, con la culpa, único sentimiento inconsciente que engaña, entre la certeza que provoca la angustia. Discurre toda posición subjetiva. Entonces, indagar la relación y diferencia entre culpa y angustia posibilitaría despejar la enigmática advertencia que hace Lacan en varios seminarios. Lacan dice, para reinstalar la trama deseante en la subjetividad, esto es, para poner bordes a la angustia, es preciso apelar a las balizas del deseo inconsciente. Y entre esas balizas, a la baliza de la culpabilidad. Lacan considera que la culpabilidad es mucho más plausible de soportar que la angustia. Y claro que lo es, porque mientras la angustia puede barrer con la subjetividad por la incidencia de lo real, la culpabilidad posibilita que el sujeto se interrogue sobre la falta que lo habita, sobre las tentaciones que lo habitan y haga un llamado al otro. Esto que está faltando tanto hoy, ¿no? Se dan cuenta en los consultorios. Qué dificultad tan grande que tiene hoy la gente para preguntarse qué deseo tiene, qué tentaciones lo habitan y hagan un llamado al otro. No, el sujeto parece que está pautado por una orden superyoica donde tiene que hacer, todo rápido, interrogarse ni pensarlo, culpabilizarse ni pensarlo. Pero es que aquí que esto tiene como consecuencia el acting, la locura y el estallido. Eh, entonces, a esta altura de mi conferencia, no conviene olvidar, como lo destaqué antes, que la angustia, como la culpa, configuran la enmarañada constelación del superyo, lo que me hace ser muy precavida para avanzar en esto. Porque, insisto, ¿cuál es el lugar de la angustia y de la culpa? Ubicada por Lacan, la culpa como el reverso de la angustia. Pero sobre todo, ¿es siempre la culpa el reverso de la angustia? Vamos a ver que no. Porque
¿En qué aristas de la culpabilidad es preciso apoyarse para salir de la angustia? Estos son los interrogantes que guían la exposición de hoy y por eso es que puse como título a la conferencia Desangustiar culpabilizando y agregué cómo, porque voy a dar un ejemplo clínico para demostrarlo. Voy ahora a la segunda secuencia, la culpabilidad como protección contra la angustia. Lacan dice, es preciso desangustiar sin desculpabilizar. Que pudo ser dicho también, como lo hago, desangustiar culpabilizando en la clínica. Pregunta entonces, ¿es la culpabilización una suplencia y un remedio contra la angustia? Estoy dando justamente este año un seminario sobre la suplencia de la vida amorosa. Y me encuentro a preparar la conferencia con que descubro que el lado amable de la culpa es también una suplencia para salir de la angustia. Y que esto me hace ampliar el panorama con el que estoy trabajando. Porque se trata de despejar en la culpa la hojarasca de la complicada constelación del super-yo. La culpa, de alguna manera, forma parte de la constelación del super-yo. Y sabemos que no todas las aristas del super-yo son amables, más bien son demoníacas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo descubrir el lado amable de la culpa? En el seminario 4 de la relación de objeto, Lacan dice, de ningún modo se debe afrontar la culpabilidad, se debe abordar frontalmente la culpabilidad, salvo transformándola en sus diversas formas metabólicas. No se trata de que nos vamos a volver bioquímicos ahora para trabajar la culpa. ¿Qué es esto de transformándola en sus diversas formas metabólicas? Esto quiere decir que no se puede abordar frontalmente la culpa por el lado del yo o de la conciencia, sino abordarlo por el lado de la culpa inconsciente, único lado que hace hablar y semidecir la culpa. Ustedes me dirán entonces hacerla hablar a la culpa, sí, hacerla hablar, hacerla circular por el campo de la palabra vía la demanda, negociando con el significante por las vías de la demanda al otro. Solamente desde ahí será posible escuchar lo lateral del decir de la culpa, que siempre tiene un decir lateral, nunca frontal. Si, como dice Lacan, la culpa es el único sentimiento de culpa inconsciente que engaña. ¿Cómo es esto? Y lo amplío. En el seminario 22, RCI, Lacan dice, el sentimiento de culpabilidad es algo que hace las cuentas. Que hace las cuentas y, por supuesto, como es inconsciente, no se reencuentra en ellas. No se reencuentra en ellas jamás. Se pierde en esas cuentas. A mí esto, ustedes me dirán, ¿cómo me aclaró? Me despejó el problema que yo tenía. Porque esto me permitió entender que el engaño de las trampillas yoicas hay que tener en cuenta que es muy tramposo. En cambio, el engaño que sale del sentimiento inconsciente de culpa es mucho menos, porque el deseo inconsciente, como en todo deseo, tiene implicada
la demanda al otro. Es un contador por excelencia para saber hacer las sumas y las restas. Por eso solo engaña a medias con su semidecir. Lo vamos a ver en un ejemplo clínico que voy a dar. Es decir, el sentimiento inconsciente de culpa dice y revela al sujeto sus deseos y sus goces. Tal es arista que yo llamo de la culpa inconsciente, único lado amable de la culpa que circula negociando con el deseo inconsciente. Puede dar cuenta de las faltas y de las tentaciones, las faltas del sujeto y las faltas del otro. Por eso, para desangustiar al culpabilizar, solo podemos apelar a esa arista de la culpa inconsciente y no al sentimiento de culpa que es tan tramposo con sus autorreproches, como tampoco a la culpa muda o necesidad de castigo, que Lacan ubica como culpa en lo real, que en su goce pulsional potencia la angustia, bastión de lo más desencarnado del superyo. Lo vamos a ver a esto en un ratito desde una viñeta clínica. Voy a la tercera secuencia. Las paradojas de la culpa. La culpa, entonces, podríamos decir, deja al sujeto fluctuando entre el deseo, cuando puede apelar al otro, y el goce de apelación imposible. De un lado saca las cuentas del lado significante, del otro lado se pierde y descuenta incluso al riesgo de la desaparición subjetiva cuando es atrapado por el lado más letal del goce superyoico, obedeciendo ciegamente la orden, goza, sométete u obedece. Saben que ahora, cuando estuve escribiendo mi libro en el mes de enero y febrero, descubrí un nuevo superyo. Y dije, caramba, que es lo que me interesa mucho, que lo puedan leer en el nuevo libro, es el superyo digitalizado. Porque antes el superyo nos venía desde las órdenes que nos daban alrededor nuestros congéneres. Y ahora los niños, los adolescentes, los adultos y nosotros los mayores, ya no escuchamos muchos congéneres. Ya la orden superyoica viene desde lo digital. Ya ni siquiera viene de otro sujeto humano. Viene de esto donde los chicos, los adolescentes, los adultos y los mayores están atrapados en las redes y aparece este super yo digitalizado, la gente repite lo que dice ese super yo digitalizado y goza y obedece y se somete. Por eso es que la estrategia política de hoy es no te vayas a juntar con la gente. Si querés votos, hacelo desde las redes. Cuando menos aparezcas, más efectiva será la orden superyoica. Es decir, este nuevo superyo digitalizado que estoy haciendo circular y que seguramente ustedes lo van a escuchar en sus pacientes, que no solamente lo escuchamos en nuestros pacientes, lo escuchamos en nosotros mismos. A mí no, en realidad no es una idea absolutamente original mía. Esto me vino desde el texto de Néstor Brownstein, que escribió ese texto magnífico que escribió sobre Tótem y Tabú, Néstor, donde habla del nuevo Urbater digitalizado. Es decir,
esta cara de lo peor del padre, que ya no siquiera es una cara, miren lapso, ni siquiera una cara humana, es una cara digitalizada. Ya no hay padre antropomórfico, ya no hay una máquina. Y la gente responde a la orden de ese Urbater espantoso, mucho más terrible que el otro, padre, de lo peor del padre, que emite unas órdenes. Y entonces la gente dice, y uno le puede preguntar a alguien, ¿no? Suponete, alguien que me comentaba que hizo una proeza, el lunes me comentaba que hizo una proeza. Y yo le dije, y le digo, ¿cuál es la proeza que hiciste? ¿Sabés? Dice que agarré el auto de mi papá, el auto que acaba de comprarse, y me fui por la ruta en contramano. Ajá. Y lo quería hacer mierda al auto, porque había escuchado que había una cosa en las redes donde la competencia era quién lo hacía más mierda al auto del padre, y con esto dijo que se salvó de, no voy a decir una mala palabra, la veo ahí a mi amiga Perla Frenkel, que me impone siempre tanto respeto, y a otras colegas también, pero de pedo el chico no se mató. Porque, qué cosa, ¿no? Esta cosa de las proezas y la obediencia ciega a una orden digitalizada de competencia entre los adolescentes, como es también esto de colgarse, y bueno, ustedes conocen un montón de cosas que uno queda anonadado cuando te lo dicen, porque uno dice, bueno, yo lo escribí, pero nunca pensé que se lo cumpla así al pie de la letra, y cada día es más potente esto. Entonces creo que tenemos que estar atentos porque esto está pasando. Ahora, por supuesto que Lacan lo que nos va a decir es, bueno, pero hay un lado de la culpa que no es tan atroz. Este lado elogiable, vinculado al lado legislante del deseo inconsciente. Pero nosotros sabemos que toda ley y toda legislación tiene sus paradojas y que la ley, así como te manda a regular y hacer el lazo con los hermanos y no hacer parricidio, como el caso de este pibe, que el parricidio estaba arriba de la mesa, tiene también la ley un lado no legislante, ¿no? Todos lo sabemos a esto, basta que te digan prohibido pisar el piso, prohibido pisar el césped, para que uno vaya y ¡tac! Pone la pata en el césped. ¿Cómo me van a venir a decir a mí prohibido? Bueno, la ley siempre genera la tentación de transgredirla. Lacan dice esto en los escritos, cuando dice, con la ley y el crimen comenzaba el hombre. Eh, esta afirmación de Lacan es buenísima porque quiere decir que la ley no borra los torbellinos del crimen, en tanto no todo legisla. Con la ley el crimen comenzaba el hombre, es decir, que tenemos las dos caras, lo que se legisla y lo que no se legisla, que también produce tentación. Entonces, será tarea del análisis que el sujeto se haga responsable de las tentaciones que lo habitan, que se culpabilice primero, que descubra su falta para luego hacerse responsable de ella. No hay lugar para la exculpación en psicoanálisis. Desculpabilizar solo conduce al túnel de la angustia. Lo repito porque me gustó cómo me salió. Desculpabilizar solo conduce al túnel de la angustia. ¿Y qué hacen hoy? Perdonen que si los toco a ustedes,
que saben cómo los quiero, pero que no les diría nada que pueda lastimarles. Pero últimamente ustedes me han escuchado hablar de los padres de plástico. Los padres de plástico son aquellos que no pueden culpabilizar a los hijos y les conceden todo. ¿Sí? Yo, ¿cómo le voy a decir que no a la chiquita? ¿Cómo le voy a decir que no a la chiquita? La chiquita lo insulta al padre, le dice, sos pelotudo, sos un imbécil. Y el padre dice, sí, nena, sí, sí, bueno, no se le dice así al papá, pero le concede todo. Y entonces lo único que genera es chicos absolutamente angustiados, porque no pueden transitar por la cuestión de la culpabilidad. Entonces, es por eso que yo me tomé el trabajo, a partir de esto, de mostrar las distintas vicisitudes en el sujeto con mi trébol de la culpa. Mi trébol de la culpa que destaca el lado de la culpa muda, el lado, es decir, el lado más pulsional de la culpa, donde lo que el sujeto procura es la necesidad de castigo, que no es el camino para culpabilizar, para desangustiar. En todo caso, ese es el camino para angustiar. Eh, el otro lado de la culpa que yo destaqué es el de la culpa consciente, es decir, el semblante del sentimiento de culpa, que conocen el autorreproche, las tretas de la pasión de la ignorancia. Basta que una persona nos diga, no, no, me siento tan culpable, ¿cómo me siento? No puedo dormir, no le crea. Cuando el sujeto se golpea el pecho por un lado con la culpa consciente y por el otro lado te hace así con el cuchillo, ¿viste? La sangre empieza a pedir la sangre por todos lados. Entonces uno no le cree cuando, ay, cómo me siento de mal, qué sé yo. Yo recuerdo a un paciente hace muchísimos años. Me decía, usted sabe, Marta, que yo es la primera vez que me empiezo a preguntar algunas cosas aquí, cómo me cuesta preguntarme. Yo, dice, cuando estaba, circulé por la adolescencia, al principio como adulto, dice, yo me masturbaba sin fin, no soportaba no masturbarme unas 10 veces al día. Y yo decía, ¿y cómo? Vivía chango, y bueno, dice, vivía todo el día. Y yo me masturbaba y me iba a la iglesia, y me masturbaba y me iba a la iglesia, y me confesaba. Hasta que un día el cura me corrió y me dijo, chango, ya basta, ya basta de venir aquí a decir, padre, me masturbé, cuánta, el Padre Nuestro, cuánta Ave María, qué sé yo, y rápido para volver a seguir. Bueno, dice, sí, dice, el cura me echó. Bueno, ahí empezó el cura tuvo como cierta función terapéutica de alguna manera, ¿no? Basta de esto porque, bueno, sabemos que la culpa consciente es una culpa tramposa y que los autorreproches solamente conducen a ese no querer saber nada en el sujeto del deseo que lo habita. En cambio, la culpa inconsciente eh, es esta culpa por la que yo trazo el elogio, que es una culpa demandante, que se enlaza al deseo del otro para obtener la ansiada respuesta que allá en el camino del deseo. ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es este único costado amable de la culpa para abrir las compuertas del saber semisabido del deseo inconsciente que contabiliza las faltas y hace lugar a la demanda del otro? En última alternativa, en última instancia, es el trayecto posible a atravesar en un análisis por la ruta del trabajo en transferencia para desangustiar culpabilizando.
Eh, Bien, voy a la cuarta secuencia con una viñeta clínica y los recursos que tenemos como analistas para desangustiar culpabilizando. En mi libro Imperativos del Super Yo, en las voces del Super Yo, y en mi nuevo libro que está editándose, Super Yo y Sexuación, destaco el nudo de trébol de la culpa, donde diferencio la culpa como sentimiento, registro imaginario, la culpa inconsciente como interrogante y preguntas del sujeto y demanda al otro, registro simbólico, y la culpa como angustia y necesidad de castigo, registro real. Esta es una de las invenciones que hice en estos últimos años. Y como ustedes saben, yo me río mucho de que mi trébol de la culpa es tan plagiado, porque a veces me mandan seminarios que van a hablar originalmente el trébol de la culpa. Y yo, primero quedo confundida, ¿no? Digo, como soy tan neurótica, yo siempre creo en las buenas intenciones del otro. Y digo, pero ¿qué pasa con esto? Pero como ustedes son mucho más malos que yo, inmediatamente me mandan este mensaje y me dice, Marta, te robaron el tema, alguien está por hablar del trébol de la culpa, lo real, lo simbólico, lo imaginario, y no te citan. Entonces yo les digo, bueno, pero ya no importa que no te citen, no importa, lo importante es que lo hagan trabajar a esto. Si lo hacen trabajar bien, qué lindo. No importa que te citen o no te citen, lo importante es, lo jodido es cuando veo que a eso lo hacen trabajar mal. Y en lugar de decir que hay que culpabilizar para desangustiar, apelando a la culpa inconsciente, dicen que para desangustiar hay que apelar a la necesidad de castigo. Y digo yo, qué horror pretender que un analista apele a esto en el análisis, que es el camino, el túnel más directo para mandarlo a un sujeto a la angustia. Entonces, me pareció importante, para complementar la cuestión teórica, que además es mi estilo. Yo ya no puedo hablar de teoría pura sin hablar de la clínica, porque creo que en la clínica sustentamos y demostramos los decires del psicoanálisis. Eh, Voy a tomar el sueño de un niño en análisis, el sueño de un niño que está en análisis y que está ingresando a la adolescencia. Este niño relata en sesión y no sin dificultades, luego de un inicial mutismo que no era habitual en él. Era un niño muy parlanchín, pero ahí mostró una dificultad para hablar hasta que pudo hablar después de un buen rato de silencio y contó que habiendo preparado su trabajo práctico para llevarlo a la escuela durante toda la tarde hasta la medianoche, esa misma noche cuando terminó el trabajo, fue a dormir muy tarde y tuvo un sueño, dice, raro e inquietante, un sueño de angustia sin duda, en el cual veía en el sueño desconsolado, estas fueron las palabras del niño, como la maqueta del hospital de emergencias que había creado, que había preparado con tanto entusiasmo y esfuerzo, se desarmaba de pronto en el sueño, como si un líquido avanzara sobre él destrozándolo. Y un líquido que avanzaba sobre su maqueta destrozándola y haciendo un horrible ruido. Él decía como track, track. Él se despertó con muchísima inquietud. No fue una pesadilla, porque en la pesadilla no hay texto, el sueño.
te despertás con angustia, sin texto. No, él pudo dormir, pero se levantó con mucha inquietud, con el dolor de oídos por el ruido y con una marcada angustia, que fue la angustia que obstaculizó en el comienzo de la sesión para que este niño pudiera hablar como habitualmente lo hacía. Cuando comenta algunas cuestiones del sueño, dice que hizo la maqueta del hospital de emergencia pensando en la inminente internación de su hermanito menor, que padecía de leucemia. Se jugaba en este niño, por un lado, el amor a su hermano menor, que lo afectaba mucho, ya que uno de sus mayores deseos era que ese niñito se recuperara. Pero también se jugaba el goce del amor-odio, como dice Lacan, del odio-enamoramiento, por la intrusión fraterna de rivalidad con ese hermanito que le generaba mucha culpa. Él decía, se reprochaba, cómo alegrarse por la enfermedad tan grave de su hermanito, el preferido de sus padres. Cuidamos mucho el caso clínico, pero el nombre del hermanito era claramente el nombre de un niño más preferido. No lo puedo decir, pero el nombre daba la idea de cuán preferido era ese niño. Eh, eh, y además, la enfermedad del hermanito lo dejaba ante la posibilidad de quedarse con una consola codiciada que tenía el hermanito y que él la quería para él. Y entonces él decía que si el hermanito se fuera, era la manera eufemística que tenía de decir si se muriera, él se iba a quedar con esa consola. Eh, es decir, se jugaba por un lado, pero además se jugaba otra cosa más fuerte en este niño, que era la amenaza de tener también el leucemia como una amenaza a sus fantasías de autocastigo por anhelar la muerte del hermanito. La voz superyoica, el líquido que suena, que traquetea, que carcome desde el líquido, que liquida. Nosotros decimos, los chicos no juegan con los significantes, claro que juegan. Y se pudo jugar con el chico, con el niño, entre liquida y líquido. El líquido que liquida, está claro ahí que es temible y que es una amenaza de castigo del lado más terrible del super yo. Yo lo que puedo señalar al respecto del sueño y de las asociaciones del mismo es que ahí se destacan las tres aristas de la culpa. Por un lado, la culpa imaginaria y su autorreproche yoico, relacionado con el anhelo de quedarse con la consola de su hermanito, ligada, sin embargo, a la ambivalencia por el deseo que su hermano se curara y que ambos compartieran esa consola anhelada, costado de la culpa inconsciente, que tenía que ver con procurar el amor de sus padres, que claramente eligieron al menor como preferido y que él ubicaba a ese preferido como rival. Finalmente, el costado de la culpa como necesidad de castigo se revela en la amenaza de castigo de liquidarlo,
recayendo sobre él la enfermedad del hermano, recayendo contra sí la enfermedad del hermano. Allí lo más atroz del superyo, que resuena en esa voz que amenaza con liquidarlo, que traquetea y que desarma. En última instancia, la maqueta era el niño. Esto que ese líquido lo desarma. Ahí está nuevamente el superyo digitalizado. Este, eh, Sin embargo, a pesar de esto, la demanda no se acalla en este niño en transferencia con su analista. El sueño de angustia es llevado a sesión y ahí trabajado en torno a la punta más amable donde se podía trabajar esto, que es la consola codiciada, el costado trabajable de la culpa para desangustiar. Ustedes deben recordar algún anhelado juguete preferido de su hermana, de su hermano, de su vecino, que alguna vez les quisieron quitar. Esto es lo que uno quiere con las cosas que tienen los hermanos, quitárselas. Pero quitárselos da mucha culpa. Y entonces convivimos a veces. No siempre los hermanos son unidos. Esto abría las compuertas hacia la culpa simbólica y demandante al otro, tener un hermano más preferido de los padres. Era, de alguna manera, un registro adípico que, sin embargo, se semi-mostraba, pero no dejaba de mostrarse. Por esta ruta fue posible avanzar desangustiando al niño, que culpabilizado tomaba distancia con la amenaza del superyo que liquida, culpa simbólica que le permite hacer un duelo ante la gravedad de su hermano y dejar de estar tan actinizado. La ruta que seguramente no convenía abordar en ese momento era precisamente el de la culpa como necesidad de castigo. Costado más pulsional en el pentagrama culpístico de este adolescente. Traté desde esta viñeta de demostrar cómo desangustiar culpabilizando. Espero haberlo logrado. Caso contrario, mis queridos colegas, quedaré yo culpabilizada. Muchísimas gracias. Espero vuestras intervenciones. No sé si la Silvita se habrá podido reconectar y si no se reconectó, adelante, yo coordino la reunión. La Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires va a tener que reconocerme la doble tarea que hice hoy. Ay, Marta, estoy escuchándote con Bueno, tanto. dale, entonces Silvia, vos podés coordinar la reunión, magnífico. Claro, claro que sí, pero no puedo desarmar la imagen, así que solamente puedo oírlos por el celular, porque no hubo caso con la computadora, cosa Ah, que lamento muchísimo, bueno, pero fue una gran oportunidad para escucharte desde el principio. bueno. Alguien nos saboteó, Silvia, alguien nos saboteó. Bueno, vamos, vamos a las preguntas de los colegas. ¿Hay Eso, a ver, sí, conocido? si levantan la mano, Leticia Rímolo, eso lo veo, levantando la mano los veo, veo las Hay, manitos. Leticia, Sí, dale, desde Costa Rica habla Leticia. buenas noches, muchas gracias. Es muy interesante, me quedo pensando mucho sobre la culpa, pero me quedan muchas dudas y sobre todo a dónde queda la responsabilidad simbólica, la responsabilidad subjetiva en el caso de la culpa. ¿Cómo se juega ahí? Siempre que puede el sujeto, Cecilia, subjetivizar la falta, interrogarse qué tiene que ver él
no solamente con las faltas que lo habitan, con las tentaciones que lo habitan, y puede hacer una demanda al otro, puede de alguna manera hacer andar, hacer marchar, y a partir de esto, con ese interrogante, ver la responsabilidad que le cabe. Era difícil pensar en la responsabilidad, pero hay una responsabilidad en un niño, y en el caso de este preadolescente, por eso yo quise marcar el momento del análisis de este niño preadolescente, que era la responsabilidad que él tenía en el cuidado para sí y el cuidado para su hermano. Porque en caso que su hermano muriera, él se preguntaba qué cosas había hecho él para preservarse él y preservar la vida de su hermano. Que me parecía muy importante, porque por lo general los niños últimamente o los adolescentes no se hacen responsables de lo que pasa a su alrededor. ¿Mm? Y esto me parece importante porque la culpabilidad inconsciente va a desencadenar siempre la presencia de la responsabilidad. No podemos tener responsabilidad sin antes atravesar la culpabilidad que nos habita. Somos responsables en tanto estamos habitados por la culpa, por reconocer cuáles son las faltas, cuáles son las tentaciones que tenemos. Así que ahí te diría que la culpa, como el lado amable de la culpa, la posibilidad de interrogarnos y de interrogar al otro, porque esto es lo que falta hoy en día. Es como muchísima dificultad para interrogar al otro, Leticia, que produce todo esto que estamos viendo, ¿no? Que estamos viendo, que lo vemos con cierta gran preocupación, ¿no? Como que no hay culpabilidad, no hay culpabilización y no hay responsabilidad. Un adolescente le puede decir a la madre, y uno se pregunta, ¿pero cómo? Eh, que la madre le dice, che, parece que retiraste más plata de la tarjeta de lo que yo te permití. Entonces el adolescente le contesta, no mamá, no es que parece. Ah, no, le dice, parece que retiraste, suponete, como estamos hablando a nivel internacional, lo hablemos en términos de dólares. Parece que retiraste $100 de mi sueldo, de la parte de la tarjeta que te permití compartir. No, mamá, no parece. Y no retiré $100, te retiré todo el sueldo. ¡Cágate! Y la madre, ay, bueno, querido, ya vamos a ver cómo me las arreglo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque es como, parricidio, te cagué, pero si el chico ese también vive del sueldo de la madre. ¿Y por qué la madre no puede poner esto que es, bueno, ¿qué pasó? Esta es la preocupación, porque también somos responsables de los actos desde que eh, atravesamos cierta barrera de cierta edad, ¿no? No somos irresponsables de nuestros actos. Entonces me parece que es importante que puedas dar vuelta. En mi libro, que seguramente lo vas a leer porque vos sos una lectora de mis libros, vas a encontrarte con mucho más ejemplos y desarrollos que hago ahí sobre esta cuestión. Y además que con ustedes trabajé el tema ¿no? En Costa Rica, me acuerdo, ahí te conocí. Bueno, Gracias. sí. ¿Hay alguien más que quiere preguntar? Débora. Sí, bueno, Marta, muchísimas gracias, me encantó la ponencia. Quería hacer una pregunta sobre el caso clínico. Vos decís que se desangustia trabajando sobre la culpa inconsciente y en este caso del niño, toda la cuestión edípica, eso me queda claro. ¿Cómo habría sido trabajar la culpa, que no es lo que se debería haber hecho, por el lado de la necesidad de castigo?
¿O cómo habría sido trabajar la culpa desde el lado de lo imaginario, o sea, del autorreproche? ¿Cómo habría sido lo que no habría que haber hecho? Bueno, mira, por el lado del autorreproche, que es donde más trampas nos hacen los pacientes y que a veces nosotros caemos en esas trampas, es la cuestión del autorreproche. Ay, te hizo sentir muy mal, querido, querer quitarle la consola a tu hermanito que se está muriendo y vos te sentiste muy mal, ay, pobre. ¿Sí? Estas cosas que estas escenas tan típicas de las histéricas que te hacen, y yo que me sentí tan mal, y que fui, y le rayé el auto a la mina que sale con mi marido, y bueno, ay, ahora no sé cómo, voy a ir y le voy a poner un cheque para pagarle el arreglo. Vos primero caes en la trampa, y decís, ¿cómo se siente mal esta mujer por lo que ha hecho? Vos te das cuenta que está disfrutándolo, que es un autorreproche de golpearse el pecho y basta con una pregunta para sacarla de esa pasión de la ignorancia, porque en realidad no quiere saber nada de lo que le pasa a ella con eso que ha hecho, con ese daño al otro que ha hecho. Eh, un día cuando le dije a una paciente que me dijo eso, le digo, pero ¿vos estás segura que te sentís tan mal por esto? Me dice, mira Marta, te digo la verdad que no. No solamente le hubiera hecho mierda el auto, sino que hubiera entrado a la casa y le hubiera hecho mierda a la mina, que agradezca que me esté analizando, que solamente le rayé el auto y me asusté. Bueno, esa puerta de entrada no sirve, no sirve. Bien, La otra, que sería terrible y que sería potenciar el acting de un niño, que hay que estar muy alerta, digo yo, con la culpa, porque esta maqueta a la que un líquido la hace, la rompe, la destroza, la maqueta, una linda maqueta de un hospital de emergencia, es el niño. Es el niño que te está relatando el juego, el sueño. Y si vos le decís, merecido lo tendrías de este castigo, merecido el susto de tener leucemia, le estás metiendo el dedo en la necesidad de castigo, está potenciando la angustia y estás imposibilitando que este chico se pregunte por su deseo, por la falta que lo habita, por el dolor que le produce la enfermedad del hermano y por el terror que tiene de que eso que él vive del otro caiga en contra de él. Entonces, ¿cómo podría este chico hacer un duelo por esta dificultad de su hermano menor si lo único que primaría sería la angustia? Entonces, me parece buenísima la pregunta que me has hecho para aclarar esto, porque los otros días, a propósito del título de esta conferencia, unas colegas de APA me decían, pero Marta, ¿cómo das una conferencia con este título? ¿Y vos estás sugiriendo que hay que golpear superyoicamente al sujeto para desangustiarlo? No, le digo yo, no. Sí, justamente lo que estoy diciendo es que no tomemos la arista. Por eso hay que poder diferenciar en la culpa, que es como desarmar una dinamita, desarmar una bomba. Tenemos que sacar la arista de lo real, esa que puede explotarte en la mano, y le puede explotar en la mano a un niño, y puede producir un pasaje al acto. ¿Mm? Y tomar la parte que puede llevarlo a este chico a interrogarse, que fue trabajar lo más sencillo y también lo más sencillo en cuanto a la rivalidad, ¿no? ¿Quién no deseó tener un juguete, que ahora ya no son juguetes, tiene que ser consola, celular, todo esto, tiene que ser todo lo digital lo que quieren? Y poder trabajar a partir de eso, porque bueno, es una pena, yo no puedo decir el nombre del hermanito, pero piensen en el nombre que quieran que puede tener un chiquito que destaca que es el más amado de los padres.
los padres a veces ponen nombre a los chicos que son, bueno, en fin. Pero buenísima la pregunta que me hiciste porque me permite aclarar esto y trabajar un tema que es delicado en la cura, es muy delicado. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Hola, yo quería hacer una pregunta. Excelente la exposición de Marta, la verdad que me quedé con ganas de seguirla escuchando, pero mi pregunta va en relación a esta culpa con necesidad de castigo que ella la orientó hacia lo real, la angustia, cómo trabajarla en la clínica cuando lo que aparece es eso, un desborde de angustia y mucha necesidad de castigo. Llevarla hacia la posible pasaje, no frontalmente, como dice Lacan, abordarla por el lateral del decir y llevar de esa necesidad de castigo a la posibilidad de que el sujeto se encuentre con alguna falta que lo comprometa ahí y se pueda interrogar en torno a ella. En un seminario que yo estoy dando este año, que seguramente me van a pedir que lo dé al caso clínico que lo amplíe con más detalle, lo voy a hacer porque ya les veo la cara. Sí, lo tenés que hacer. Trabajamos el caso de una muchacha, de una mujer, de una chica joven que está muy angustiada. Le hago una síntesis muy rápida, porque además está en mi libro, Imperativo del Superyo, es eso, en un capítulo sobre angustia y culpa, eh, que vino muy angustiada a la sesión, porque después de 2 años de callar el tema, recién pudo decirme que estaba muy asustada de tener HIV, porque había estado 2 años con un muchacho que tenía HIV, nunca se había cuidado, y por primera vez lo decía, pero que inmediatamente iba a retirar los análisis que se hizo con un bioquímico que vivía en la cuadra donde está mi consultorio. Atención, las cosas que hacen los pacientes con la transferencia, y que si tenía positivo se iba a matar. No es seguro que se podía matar, pero la necesidad de castigo era muy grande. Ahí, muy grande. Y vos tenías horas para intervenir. No es la sesión la tengo hoy y la veo el viernes. No. Es hoy y más tarde. Bueno, es ahí donde uno recurre a la bendita supervisión de urgencia y donde cómo maniobrar con esa chica. Sin duda que la necesidad de castigo era muy grande y ya se castigaba por múltiples lados. Y yo encontré una pestañita gracias a una supervisión de urgencia que fue interrogarle a ella y culpabilizarla de que así como ella estaba muy enojada con ella por lo que había hecho y con el novio que tenía HIV, ella estaba haciendo lo mismo con un novio actual. Y preguntarle si ella se había interrogado que esto que ella se estaba quejando con el otro, se quejaba ahí. Era como una bomba de tiempo. ¿Podía culpabilizarla por el lado de la transferencia? Sí, logró, pero podía haber fallado también, porque esa pregunta posibilitó que ella vaya hacia otro lado y ahí recién se instale la transferencia de análisis, diciendo otros secretos que nunca los había podido decir en 2 años. Así que son muy precisas, muy claras las preguntas que me están haciendo. Buenísimas. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias a usted. Nunca entrar por la necesidad de castigo. Es decir, que ya si el sujeto se está castigando y vos le potenciás el castigo, no lo vas a desangustiar, lo vas a angustiar mucho más. ¿Mm? Suponete, al pibe que hizo esa barbaridad con el auto, de irse en contramano en una autopista, y te das cuenta que si uno le dice, chango de mierda, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué te pasa?
sea, esa no es la función de un analista. En todo caso, buscar un camino de interrogación que pueda plantear al otro por qué este acto que lo rija fundamentalmente a él, ¿no? Sí, las estrategias son muchos, pero nunca. Es decir, podemos caer en la trampa yoica, no es tan grave. Lo grave es cuando nosotros vamos y también castigamos. La función de un analista no es castigar. Bien, ¿alguien más había levantado? Muchísimas gracias. Estamos con el tiempo. Que Yo había- estamos con el tiempo, sí, con las ganas de seguir escuchándote, pero vamos a leerte. La propuesta es leerte y leer el nuevo libro, digamos, y Bueno, además convocarte en alguna otra ocasión, por supuesto, con semejante claridad y riqueza. Lo agradezco profundamente. Dos cosas quería decir. Una es mi agradecimiento hacia vos muy en particular, mi saludo a todos los presentes y anunciarles que la próxima conferencia la va a dar Susana Toporosi sobre varones abusivos, viene muy bien con niños, ¿no? Así que los invito también a ese nuevo seminario que va a ser en agosto, ya van a recibir seguramente el flyer y si no, se ponen en contacto con la asociación para recibir el flyer, ¿no? Marta, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ha sido un placer. Lamento muchísimo no haberte presentado con no la importa, justicia no que importa. mereces. Quiero decirle ahí, vi que Perla quería hacer una pregunta. Perla, mandame la pregunta por WhatsApp y te contesto lo que querías preguntar, porque Ahí Perla siempre está. pregunta cosas magníficas. Gracias a todas y a todos, muy especialmente a Marta. Aplausos, sin duda. Una pregunta, ¿se pueden sumar al seminario que dijo Marta que están dando? ¿Puede pasar algún contacto para sumarse? Yo le puedo pasar a Silvia el contacto de mi seminario con todo gusto y los ¿Cómo recibí no? los Se brazos contactan abiertos. conmigo Y sin ningún podría ser. problema y les paso la Con- data. yo te lo paso, es un seminario muy lindo y muy amable y muy cálido, con Me un grupo encantaría de hacerlo. una calidad impresionante. Ahí no Ya me han castigamos. dicho, me han hablado muchísimo de ese seminario. Sí, sí. Bueno, un encanto estar esta noche con ustedes. Lamento la dificultad que tuviste, querida Silvia, al Yo comienzo. también, pero bueno, acá Yo estamos. tenía una anécdota para contar de nosotras con Volnovi, pero bueno, será para la próxima. Bueno, Gran gran abrazo abrazo, abrazo a todos. a Bueno, todos y a todas. chao, Gracias, chao. Marta. Adiós, Gracias. Muchas adiós, gracias, chao. Chao, adiós, adiós. chao. Salí de aquí.